Bueno, como ya había mencionado, se van a dividir en glándulas salivales mayores y menores. Y bueno, las mayores van a estar conformadas por la glándula parótida, la glándula sublingual, la glándula submandibular y las glándulas menores, propiamente así se llaman. Bueno, eh, para comenzar, la glándula de mayor tamaño es la glándula parótida, que es la que se ve en la imagen, y la más grande en la imagen, y bueno, tiene una situación anteroinferior al oído y ocupa el espacio paratiroideo y parte del espacio parafaringeo. Está cubierta por el músculo macetero y la mandíbula. Y bueno, esta glándula tiene hasta 32 ganglios linfáticos y bueno, sus acinos paratiroideos generan secreciones de tipo seroso y bueno, drena principalmente en el conducto de Stennon. Siguiendo tenemos la glándula submaxilar o submandibular, que básicamente está situada debajo de la celda maxilar, en la porción alta y central del cuello, bajo la rama horizontal de la mandíbula. Esta va a desembocar en el suelo de la boca a través del conducto de Wharton y su función es segregar saliva seromucosa. Por último tenemos a la glándula sublingual, que básicamente está situada debajo de los 2/3 anteriores del piso de la boca y bueno, tiene acinos mucosos y drena el suelo de la boca a través de múltiples conductos, como el conducto de Rivinus. Y bueno, finalmente las glándulas salivales menores son glándulas que están compuestas de tejido glandular, repartidas principalmente debajo de la mucosa de la cavidad oral y orofaringe, eh, en la parte interna de labios, carrillos y, bueno, inclusive mencionaban que paladar. Bueno, este tipo de glándulas son de tipo tubular simple y van a segregar saliva seromucosa. La siguiente, por favor. Bueno, para comenzar tenemos que saber que los tumores de las glándulas salivales casi siempre son benignos y bueno, se trata de una hiperplasia o una hipertrofia de las células del epitelio de las glándulas o bien propiamente de las glándulas o de los conductos que las drenan. Y bueno, para comenzar con su epidemiología, básicamente este tipo de neoplasias constituyen el 5% total de las neoplasias de cabeza y del cuello, incluyendo malignas y benignas. Tiene una incidencia de 0.4 a 12.5 casos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial. Y bueno, tiene una relación hombre-mujer de 3 a 1, lo cual nos indica que, bueno, en los hombres es más probable que se presente este tipo de patología, así como, bueno, en México se desconoce la frecuencia y los subtipos de tumores que se presentan frecuentemente, ya que no existen estudios recientes que nos puedan comentar eso. Encontramos unos estudios de aproximadamente hace 18 años, pero pues obviamente eh, ya no está tan válido. Sin embargo, la OMS menciona que el tipo de tumores principalmente se van a presentar en la glándula parótida, el 10% en glándula submaxilar, 9% en glándulas salivales menores y el 1% en glándulas sublinguales. La siguiente, por favor. Bueno, la clasificación generalmente se va a clasificar debido a sus características histológicas, inmunistoquímicas y estructurales. Sin embargo, esta clasificación que les presentamos la maneja la OMS y es la más aceptada en todo el mundo. Y bueno, se van a clasificar principalmente en tumores epiteliales benignos y tumores no epiteliales benignos. Dentro de los tumores epiteliales benignos tenemos el adenoma pleomorfo, el cistoadenolinfoma, el oncocitoma, el mioepitelioma y el adenoma de células basales. Por otro lado, en los tumores no epiteliales benignos tenemos tumores vasculares que van a ser los hemangiomas, linfangiomas y finalmente los neurales que son el neuroma y el neurofibroma. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a comenzar con el primero, que es el adenoma pleomorfo. El siguiente. Ok, bueno, el adenoma pleomorfo, o también llamado tumor mixto benigno, estos van a ser los tumores más comunes tanto en la glándula salivar mayor como en la menor, y van a abarcar aproximadamente el 60 al 70% de todos los tumores parotídeos,
y el 90% de las neoplasias benignas submandibulares. Estos tumores van a afectar más a las mujeres que a los hombres y se puede observar con una frecuencia mayor de la tercera a la sexta década de la vida, aunque en un 6% se pueden ver casos en pacientes menores de 20 años. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, pues no hay factores etiológicos que sean conocidos y se les da el término de pleomórficos por la diversidad morfológica que tienen, en donde se les puede observar un componente que es epitelioide y uno que es conectivo. El concepto que se tiene actualmente es que se originan de una célula primitiva, que es intercalada de los conductos, que tiene potencial epitelial y mioepitelial, y que son particularmente frecuentes en las glándulas parótidas, en donde ocupan el lóbulo superficial en un 90% de las veces. Y cuando el lóbulo parótido profundo está afectado, se puede presentar como un tumor en el espacio parafaríngeo, con una tumefacción del paladar blando. Recientemente hay estudios moleculares que han demostrado que hay alteraciones en los protoncogenes P14 y P16, y también se ha demostrado que hay alteración en 2 genes supresores en el cromosoma 9. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, se va a ver como una tumoración firme, que es asintomática, con un crecimiento que es lento, pero expansivo. Y va a aumentar de tamaño conforme incrementa la nodularidad y disminuye la movilidad respecto a los planos profundos. Se puede presentar de 3 maneras distintas. La primera es solo en un 0.5% de los casos no tratados se va a manifestar de manera inicial como múltiples tumoraciones, en contraste con las recidivas, y de esta manera es rara su asociación con otras neoplasias. La segunda es que la localización en el paladar es lateral, no en la línea media, y se asocia en ocasiones a una ulceración de la mucosa que es secundaria a traumatismos que se derivan de la ingesta. Y la tercera es que si hay recidiva, se va a manifestar de manera frecuente como múltiples nódulos que están distribuidos por el parénquima, por el tejido celular subcutáneo y en la cicatriz. De manera macroscópica, estos tumores se corresponden con una masa circunscrita, con límites bien delimitados, y tiene una cápsula fibrosa y que tiene una aparente delimitación con los tejidos adyacentes. Son tumores que son habitualmente únicos y de crecimiento lento e indoloro, como ya había mencionado. Y en exploración quirúrgica, parece que tienen una cápsula delgada que los separa de la glándula normal y que eso solo va a desplazar el nervio facial sin llegar a invadirlo. Cuando se hace el corte, se ve que se trata de una tumoración blanquecina con áreas cartilaginosas y un posible predominio mixoide. En cuanto a diagnóstico diferencial, lo podemos hacer con algunas neoplasias malignas, como lo son el carcinoma quístico adenoide, el adenocarcinoma de bajo grado pleomorfo, neoplasias de anexos profundamente arraigadas y neoplasias mesenquimatosas. Las complicaciones por estos tumores son poco frecuentes, pero incluyen la transformación maligna del tumor, que se conoce como carcinoma hexadenoma pleomorfo, o también de manera alternativa se puede llamar tumores mixtos benignos, entre comillas, que generan metástasis. La palabra benigno de este tumor solamente va a describir la histología, pero no la conducta patológica que tiene esta enfermedad. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico en la histopatología, los adenomas pleomorfos van a emerger de las porciones distales de los conductos salivales, y estos incluyen los conductos y los acinos intercalados. La mezcla de elementos epiteliales, mioepiteliales y del estroma está expresada en su nombre, como ya había dicho, es un tumor mixto benigno. Cualquiera de estos componentes individuales puede predominar en la histología, pero los tres deben estar presentes para que podamos hacer un diagnóstico. Y las tinciones inmunohistoquímicas, tanto como para células miepiteliales como para las células epiteliales, pueden ayudar a distinguir el adenoma pleomorfo. En esta imagen pusimos un adenoma pleomorfo que está mostrando los componentes epiteliales y mesenquimatosos que están entremezclados en un estroma mucoide. Siguiente, por favor. Para el tratamiento, como para las otras tumoraciones benignas, es con una cirugía. Hay que hacer una resección del margen del tejido sano, debido a que tiende a infiltrar la cápsula. Este tumor tiene una pseudocápsula que puede ser atravesada por prolongaciones del tumor, de ahí que su resección por enucleación o con márgenes estrechos pueda hacer que aparezca una recidiva. Las recidivas pueden ser debidas a exéresis incompletas o cuando hay rotura del tumor durante la cirugía, y con esto se da la diseminación y la multifocalidad dentro de la misma glándula. No se recomienda hacer una enucleación de tumores mixtos de la parótida
debido al riesgo que hay de recurrencia y dada la extensión del tumor a través de los defectos de la cápsula. La extirpación se puede complicar por la presencia del nervio facial. Toda técnica quirúrgica debe incluir la preservación del nervio facial si es que éste no está afectado. En la mayoría de los casos, el tratamiento más apropiado es la paroidectomía superficial con la preservación del nervio facial. La extirpación inicial adecuada puede provocar recurrencia, a menudo con múltiples focos tumorales, y estas lesiones recurrentes pueden distribuirse en el área de la intervención previa y a veces en el trayecto de la cicatriz, como ya había mencionado. En la mayoría de los casos, el tumor recurrente mantiene su anomalía original. Sin embargo, mientras más vaya habiendo recurrencia, hay mayor probabilidad de que se transforme en maligno. En cuanto al pronóstico de los adenomas pleomorfos, pues se dice que es excelente porque tiene una tasa de no recurrencia del 95%, y los principales parámetros histológicos de malignidad son la presencia de necrosis y la calcificación, la hialinización marcada y si hay mitosis atípica o invasión del tejido sano en el borde de transición. Aunque la transformación maligna es rara y nada más se va a observar en un 1.5% de los casos. La tendencia a malignizarse aumenta con el tiempo. Esto se ha observado que es a razón de 0.8% por año. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del cistoadenolinfoma o tumor de Warthin. La siguiente, por favor. Bueno, este tumor fue descrito en 1928 por Warthin y es un tumor benigno relativamente poco frecuente de estas glándulas. Bueno, representa el segundo tumor de frecuencia en las glándulas salivales, seguido del adenoma pleomorfo. Y bueno, representa el 15% de todos los tumores que se van a presentar en la glándula parótida. Generalmente predomina en hombres y bueno, suele aparecer entre los 55 y los 75 años. Además de que este tumor eh, es más, bueno, que como ya había mencionado, es el segundo, bueno, es el segundo en incidencia en glándulas salivales y bueno, va a afectar del 84 al 95% de las veces a la parótida. Y bueno, en la imagen tenemos una tomografía donde se aprecia el tumor precisamente localizada en la glándula parótida. La siguiente, por favor. Bueno, tiene una etiología desconocida, sin embargo, se presentan estos tres factores que pueden observar. El más aceptado es que durante la embriogénesis se queden incluidos un poco de tejido glandular en el tejido linfático y esto genera una reacción de hipersensibilidad atípica, lo cual va a generar el tumor. Sin embargo, se ha visto que factores como el tabaquismo y factores hormonales representan una posible etiología, sobre todo el tabaquismo, ya que la gran mayoría de los pacientes que lo han presentado han fumado y menciona la bibliografía que aumenta hasta un 8% el fumar para presentar esta patología. La siguiente, por favor. Bueno, el cuadro clínico. Generalmente este tipo de tumores suelen ser asintomáticos. La única manifestación clínica es el crecimiento, ¿no? Y bueno, los pacientes mencionan que este tipo de crecimiento es en dirección cervical, hacia la región cervical, y bueno, no hay otra manifestación clínica. Los pacientes no suelen tener parálisis facial debido a que no se afecta tanto al séptimo par craneal. Sin embargo, pues bueno, como en la imagen pueden apreciar, son tumores grandes, circunscritos y generalmente pueden ser bilaterales, tienen los bordes bien definidos, una superficie lisa y bueno, tienen una consistencia, por así decirlo, sólida. Se puede apreciar cierta fluctuación a la palpación y casi siempre están localizados en el lóbulo superficial de la parótida y clásicamente están localizados en la cola de la parótida. Por eso los pacientes mencionan que se puede sentir como que crece hacia cervical el tumor. La siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico de estos tumores básicamente se puede dar por clínica, por ultrasonido y básicamente el 100% va a ser por histopatología. La bibliografía mencionaba que se podía hacer una punción con aspiración de aguja fina, sin embargo, mencionan que lo mejor es extirpar el tumor para analizarlo completamente. Y bueno, en la imagen del corte histopatológico se pueden ver los espacios quísticos
rodeados por hileras uniformes de células acinares con nucleolos centrales hipnóticos. Y bueno, en el caso del ultrasonido, bueno, se observan masas hipoecoicas bien delimitadas de un aspecto benigno. Eh, Se puede apreciar la cápsula, sin embargo, no sé si la alcancen a ver, pero la cápsula es más o menos gruesa y en su interior se observan algunas proyecciones papilares, septus o detritus, o en su debido caso, calcificaciones. Pero pues lo más importante es que van a ser masas hipoecoicas bien delimitadas, casi siempre van a ser unilobulares y bueno, van a tener su cápsula. La siguiente, por favor. Y bueno, el diagnóstico. Afortunadamente, este tipo de tumores no tiene un potencial de malignización y por lo tanto podemos tomar una actitud expectante. Y como ya habíamos mencionado, como no causa parálisis facial, bueno, podemos esperar a que el tumor crezca y si no causa ninguna afectación estética para el paciente, pues bueno, se puede mantener ahí un tiempo. Sin embargo, lo más recomendable es extirpar el tumor o bueno, si no se puede hacer una parotidectomía superficial o una resección de una porción de la glándula. Y bueno, eso es lo más importante, tratar de extirpar el tumor o una porción de la glándula, como ya había mencionado la compañera, tratando de evitar afectar el nervio facial. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto al oncocitoma, siguiente, por favor. O también llamado adenoma de células eosinófilas. Este es un tumor que es poco frecuente y supone alrededor del 1% de todos los tumores que afectan a las glándulas salivales. Es un tumor, como ya sabemos, benigno, es de crecimiento lento y suele afectar en edades avanzadas, aproximadamente después de los 60 años. No tiene predilección por ningún género y aún existe un debate sobre la patogenia de estos tumores y acerca de si son verdaderas neoplasias. Siguiente, por favor. En cuanto a la sintomatología, exploración y diagnóstico, generalmente van a ser asintomáticos y se presentan como tumores encapsulados y de una coloración oscura, más o menos similar a la de un melanoma, y se suele asentar de manera predominante en el lóbulo superficial de la glándula parótida. En ocasiones puede presentar un tamaño que ya es importante con un crecimiento parafaríngeo. La glándula parótida va a ser el sitio más frecuente en donde se presentan los oncocitomas. Seguida de esta va a ser la glándula submandibular. Para el diagnóstico se suele utilizar la ecografía. En ella se va a mostrar un tumor encapsulado y sólido con una apariencia benigna, pero como ya sabemos, el diagnóstico de certeza se va a hacer con la toma de biopsia o estudiando la pieza quirúrgica. Su característica de estudio histopatológico es una célula oncocítica, la cual va a ser de una estirpe celular epitelial y procede de la metaplasia de las células del epitelio de estructuras acinares. Estas células poseen un abundante citoplasma que es eosinófilo, por ello su nombre, y tiene un gran número de mitocondrias que le dan un aspecto de granulaciones en su interior y tienen forma de poliedro. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, pues como los demás tumores, es la exéresis quirúrgica y bueno, esto va a depender también de la edad del paciente y de si hay patologías concomitantes, porque se puede optar por mantener una actitud expectante. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar de los hemangiomas. La siguiente, por favor. Bueno, este tipo de tumores eh, no son de origen glandular, sin embargo, es muy importante para el diagnóstico diferencial con masas paratiroideas o básicamente de glándulas salivales. Representa el 5% de tumores de glándulas salivales. Y bueno, esto es importante porque, bueno, el hemangioma capilar de las glándulas salivales es habitualmente, bueno, perdón, se presenta. Ujú. Va a representar al más del 90% de los tumores de la glándula parótida en menores de 1 año de edad. Como ya había mencionado, no es de origen glandular, sin embargo, es importante para el diagnóstico diferencial de masas. Como pueden ver en la imagen, son unos bebés y bueno, se aprecia la masa tumoral, sin embargo, no es de origen glandular, es de origen capilar y bueno, básicamente se trata de una neoplasia de vasos. Y bueno, afecta más a mujeres y principalmente tiende a aparecer en niños.
La siguiente, por favor. Bueno, básicamente el cuadro clínico solo se va a observar el crecimiento de una masa indolora, generalmente es unilateral, y bueno, el crecimiento es rápido y ocasiona deformidad estética, como lo podíamos ver en las imágenes anteriores. Y bueno, se aprecia una coloración oscura, que en algunas bibliografías mencionaban que era muy parecida a la de los melanomas. Sin embargo, bueno, no lo es un hemangioma. Y bueno, básicamente el diagnóstico es clínico, o también podemos utilizar resonancias magnéticas o tomografías para buscar la vascularización de la lesión y obviamente tener una mejor visión de qué se podría hacer. Y bueno, en las imágenes de su derecha se puede observar en la imagen inferior el hemangioma tal cual dentro de la cavidad. Y bueno, arriba se observa un corte histopatológico donde se puede apreciar el aumento de la vascularidad dentro del tejido. La siguiente, por favor. Bueno, me faltó mencionar que este tumor, al igual que los anteriores, su tratamiento es exeris quirúrgica y bueno, es importante retirarlo para que no tenga afectaciones estéticas. Continuamos con otros tumores que se presentan, que bueno, son menos frecuentes, sin embargo se siguen presentando. Vamos a iniciar con el adenoma monomorfo. Y bueno, estos son tumores de crecimiento lento y van a representar menos del 5% de las neoplasias de las glándulas salivales. Solo poseen un tipo celular morfológico, por tal motivo se llaman monomorfos. Y bueno, van a ser de este tipo de tumor van a haber 4 clasificaciones. El primero es el adenoma de células basales, el segundo es el adenoma de células caniculares, los mioepiteliomas y por último los tumores de células granulosas. La siguiente. En cuanto a los adenomas de células basales, van a comprender el 2% de todas las neoplasias epiteliales de las glándulas salivales. Afectan por igual a hombres y a mujeres y casi siempre entre la cuarta y quinta década de la vida. El sitio donde se presenta con más frecuencia es la glándula parótida y los tipos histológicos son tubulares, trabeculares, cilindroma y sólido. Este tiene un riesgo de transformación a un adenocarcinoma vasocelular. Siguiente, por favor. En cuanto a los adenomas canaliculares, esta neoplasia va a afectar a las glándulas salivales menores. Anteriormente se dice que era un subtipo del adenoma de células basales, sin embargo, ahora ya se reconoce como una patología diferente por sus características histológicas. Suele ser multifocal y aparece en la mucosa del labio superior en personas de edad avanzada. El tratamiento es la decisión intraoral completa y con eso ya pues es curativo. Siguiente, por favor. Los Bueno, mioepiteliomas comprenden menos del 1% de todas las neoplasias de las glándulas salivales y se van a componer de células mioepiteliales. Para estos tumores no hay predilección de género y se suele presentar entre la tercera y la sexta década de la vida. Suele aparecer en la glándula parótida en un 40% de las veces. Siguiente, por favor. Y para los tumores de células granulosas, igual pues es un tumor benigno con un potencial maligno y es el más frecuente en relación con las glándulas salivares menores. Y este tumor va a aparecer en la cavidad oral y está bien circunscrito, está móvil y es indoloro. Debido al potencial maligno que tiene, se debe hacer una resección local amplia y hay que observar de manera estrecha el tratamiento eficaz. Y ya, siguiente. con eso. Antes de eso, bueno, los tumores benignos de las glándulas salivales tienen realmente un comportamiento, tienen una característica como tal. Entre más grande sea la glándula, más benigno es. Entre más pequeña sea la glándula, es más maligno. Esa es una regla. Va inversamente proporcional al tamaño. Bueno, la característica en forma general de las tumoraciones benignas son de crecimiento lento, son bordes bien definidos, normalmente son unilaterales, no infiltran al nervio, no generan como tal el dolor, solamente la deformidad en la región de la cara, en este caso.
Entonces, aspecto gomoso es un aspecto blando, móvil, no fijo a tejidos profundos. Esas son las características generales como tal. Ahora, hablando con respecto a los diferentes tipos de tumores que expusieron sus compañeros, de un 80% de la patología siempre van a ser adenomas pleomórficos. Ya les dijo su compañera, es de componente mixto, y bueno, siempre es más frecuente en las mujeres después de la tercera edad o después de los 40 años. Y algo característico que tiene es que, aparte de que está encapsulado, tiene la presencia de pseudópodos que se van a infiltrar en el tejido. Y por eso nosotros tenemos que dar margen a veces hasta 1,5 centímetros alrededor de lo que es la lesión. Si nosotros hacemos enucleación a donde vemos de forma macroscópica, la recurrencia es la regla. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una tumoración a nivel de la glándula parótida? El tratamiento es una parotidectomía superficial con preservación de nervio. Si yo tengo una tumoración en el lóbulo profundo de la glándula parótida, entonces vamos a hacer una parotidectomía completa con preservación del nervio. A nivel de la glándula submaxilar y a nivel de la glándula sublingual, el tratamiento es la resección completamente de la glándula. ¿Por qué? Porque por el tamaño no podemos dejar márgenes alrededor de la tumoración porque la recurrencia es la regla. Ahora, puede evolucionar conforme a las recurrencias a una tumoración maligna. Sí. ¿Cuánto tiempo? Hasta más de 10 años. ¿Ok? Los otros, el tumor de Warthin o el cistoadenoma, es más frecuente en el hombre con un índice tabáquico alto. Estamos hablando de 10 a 20 cigarrillos diarios de 40 a 50 años. Siempre va a ser de forma bilateral, se localiza en la cola de la parótida, y el único problema es la presencia del tamaño. Hay tumores de Warthin de importante tamaño. Muy raro es en la mujer, pero con los hábitos que ha habido, con el cambio de hábito de fumar también por parte de ellas, han empezado a aparecer tumor de Warthin en ellas también. Los demás tumoraciones son menos frecuentes, son muy raros. Realmente el diagnóstico es de forma histopatológico. Si yo tengo una lesión a nivel de la glándula salival menor, el tratamiento es la resección con un margen más o menos de 5 milímetros. Hacemos un colgajo de la mucosa para que nosotros podamos cubrir. Si la lesión se encuentra a nivel de lo que es el techo de lo que es la boca, ahí hacemos la resección sin hacer un tallado de colgajo. ¿Por qué? Por el riesgo de que no vamos a poder hacer el desplazamiento de colgajo de mucosa. El diagnóstico siempre es por BAF, pero es muy importante la evolución, el cuadro clínico. Una mujer que tiene 8 años con una lesión a nivel de parótida, que no tiene dolor, que no tiene infiltración, que no es duro, pues pensamos un adenoma pleomórfico, ¿sí? Entonces, muchas de las veces hacemos ya la planeación quirúrgica en base al aspecto clínico. Podemos pedir la BAF obviamente la tenemos que realizar solamente para demostrar que no haya células malignas. Eso es el único. La BAF no me va a reportar qué estirpe, qué tipo de tumoración es. El patólogo sí es el que me tiene que decir con nombre y apellido de lo que es la patología benigna. Adelante, o al menos que tengan alguna pregunta, chicos. Hola, hola. Doctor, buenos días. Entonces, Adelante. adelante. Bueno, gracias. La compañera mencionó cuando habló sobre el adenoma pleomórfico que tiende bueno, que en la mayoría de los casos puede llegar de ser benigno a convertirse a ser maligno. Sí. Y mencionó que tiene una evolución, pues como usted lo acaba de decir, que puede ser hasta de años. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes? Ella mencionó también, si no mal recuerdo, que los pacientes llegan a referir que les causa dolor, que es como algo molesto. Pero acá a mí en lo personal me genera un poco de conflicto, porque ya sabemos, o bueno, casi por regla, que cuando es algo maligno, generalmente no te va a causar dolor. ¿Qué pasa en aquel paciente que en un principio él solamente menciona que siente como la presencia de un bulto, por llamarlo de esta manera, pero que no le causa dolor? Y pasa tiempo, Okay. no sé, a lo mejor meses o a lo mejor hasta un año, y dice que ya comienza a generarle molestia. Entonces, ¿qué pasa en esos casos en el que es como que al revés?
bueno, como que la sintomatología cambia de ser molesta, perdón, en los casos como lo menciona la compañera, a no serlo y viceversa. Es que eso como que me genera un poco de conflicto. La regla de las lesiones benignas es crecimiento lento, bordes regulares, no infiltra los nervios y no genera dolor, excepto que pase una raíz nerviosa sensitiva que tenga una masa profunda que cuando se duerma o cuando haya compresión de la masa sobre el nervio te puede generar dolor o adormecimiento. Menos no. Las tumoraciones malignas, la regla es que infiltre tejido, vasos linfáticos y nervios. Y una vez que te infiltran los nervios, te va a generar la paresia, en este caso, del nervio facial. O si infiltra la rama sensitiva de lo que es sensitiva del trigémino, me refiero a la parte posterior, entonces te va a dar el dolor. La regla no es que te genere dolor. Siempre nos vamos por lo más frecuente, por lo más práctico. Ahora tú me dices, yo tuve una paciente que conocí así que empezó a tener dolor y fue un adenoma pleomórfico. Bueno, cada paciente se va a comportar de diferente manera, pero no es la regla. ¿Ok? Evoluciona, sobre todo en aquellos pacientes, evoluciona cáncer en aquellos pacientes que tienen 2 o 3 veces la recurrencia. ¿Por qué? Porque si el médico que está tratando esto no la conoce, no sabe cómo se comporta el adenoma pleomorfo, solamente va a ser enucleación hasta donde se encuentra de forma macroscópica. Tenemos que hacer la resección con márgenes. Normalmente, parotirectomía superficial si se encuentra en el lóbulo superficial. A nivel de glándula submaxilar y sublingual es la resección de la glándula completa, porque no nos da oportunidad para dar márgenes. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Otro aspecto que también quería yo comentarles, la mayoría de la patología que hemos visto en este tipo de pacientes es exposición a radiación. Que a lo mejor hayan tenido un linfoma, que a lo mejor hayan acompañado al familiar, no sé, aplicación de radiación por alguna tumoración, o que la paciente tenga un tumor del sistema nervioso central, la radiaron, puede evolucionar a alguna patología. Entonces, la radiación es un factor también desencadenante para que se aparezcan este tipo de lesiones. ¿Ok? Ahora el compañero tenía una pregunta. Gracias, doctor. Sí, ahí. Había otra pregunta. Sí, Doc, ¿preferiríamos siempre realizar la VAF o no sería mejor desde un inicio hacer toda la extirpación del tumor con algunos bordes extra, como he mencionado que, por ejemplo, el ejemplo de los pleomorfos que pueden tener los pseudópodos? ¿No sería mejor hacer la exéresis de estos tumores desde el inicio y ya tratar de averiguar su tipo de... De hecho, cuando tenemos un paciente y siempre pensamos una lesión benigna, hacemos la resección completa. Pero hay estudios que muchas de las veces el flujograma de diagnóstico y tratamiento de este tipo de lesiones siempre piden la VAF. Solamente es para demostrar que no haya lesiones malignas. Si hay una lesión maligna en una VAF, entonces cambia completamente el tratamiento del paciente. ¿Ok? Sí, gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? ¿No? Bueno, adelante con el caso, por favor. Sí, doctor, claro. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, es un caso, tenemos a una paciente femenina de 67 años de edad que fue derivada al servicio de cirugía maxilofacial presentando una tumoración circunscrita en la región paratiroidea izquierda. Durante la exploración física, principalmente la palpación, se sentía una consistencia pastosa, fácilmente desplazable, sin signos de infección ni alteraciones de la piel. No se encontraron adenopatías cervicales y adenopatías cervicales palpables en cadenas ganglionares del cuello y bueno, no presentaba ningún tipo de dolor en la zona del tumor. Al examen intrabucal no se observaron alteraciones, el tiempo de evolución era de 3 años y bueno, la paciente no presentaba alguna otra alteración sistémica de relevancia. A su derecha tiene la imagen preoperatoria de la paciente y bueno, como pueden observar se ve la asimetría facial y evidentemente se nota la tumoración
bueno, en la glándula parótida. En la Entonces, siguiente, por favor. volvemos a lo que les había yo dicho. Crecimiento lento, bien circunscrita, no fija planos profundos, no hay parecias en este caso de algún nervio. Todo indica que es una patología de tipo benigno. Adelante, Luis. La siguiente, por favor. Bueno, para su diagnóstico se solicitó una tomografía computada mediante la cual se observó que estaba comprometido el lóbulo superficial de la glándula parótida izquierda y no hay evidencia de alteraciones en tejidos vecinos. Dada la clínica y el diagnóstico presuntivo, se trata de un tumor benigno de glándulas salivales. A su izquierda tenemos el corte, la tomografía y bueno, se puede observar del lado derecho, su lado derecho, el tumor que está infiltrando a la glándula parótida. La siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento bajo anestesia general se realizó con un abordaje extraoral y se procedió a la extirpación del tumor, realizando una lobectomía superficial de la glándula parótida y con la conservación del nervio facial. En la imagen de la derecha se observa el tumor macroscópicamente y bueno, la imagen de la izquierda es una imagen intraoperatoria y bueno, nos está mostrando la lobectomía superficial. La siguiente. Y bueno, el estudio de anatomía patológica confirmó el diagnóstico que era un tumor benigno de glándulas salivales, específicamente un mioepitelioma. Y bueno, los análisis inmunohistoquímicos revelaron marcadores típicos para células mioepiteliales claras, tales como actina, proteína S100 y vimentina, que ya los había mencionado la compañera hace un momento. Y bueno, abajo están los diferentes cortes con las diferentes tinciones. Y bueno, en el corte de la izquierda se observan los haces celulares separados por tractos fibrosos, que es característico del mioepitelioma. Y bueno, en las dos imágenes, la imagen del centro y la imagen de la derecha, es básicamente la inmunohistoquímica. En la imagen del centro se puede observar la inmunoreactividad a las células fusiformes. Y bueno, ¿esto por qué? Porque se aprecia el anticuerpo contra la actina muscular específica y en la imagen de la izquierda observamos la inmunoreactividad a la proteína S100 de las células. Y bueno, en células fusiformes redondeadas, que son las que se aprecian en la imagen. La siguiente. Y bueno, el seguimiento de la paciente, bueno, es a 3 semanas postoperatoria, ya recuperó la función muscular normal, ya que tenía una parecia de los músculos peribucales. Y bueno, esto completamente remitió a los 3 meses y posteriormente, un año después, ya no se detectan signos de recidiva del tumor. Y el postoperatorio cursó sin ninguna complicación. La siguiente. Y bueno, con eso concluiríamos la exposición del tema de lesiones benignas de glándulas salivales. Esta fue nuestra bibliografía. Y pues, eso fue todo, compañeros. Doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta tengan, chicos? Voy a necesitar un valiente para que me dé el tema de BRAF. Unas 10, nada más me lo hacen llegar. Meli. Doctor, como que se trabó al hablar, no se logró escuchar bien. Está dando su audio, doctor. Perdón, quisiera yo un valiente para el tema de BAF, porque ese no viene como tal directamente. No sé si algún valiente. Solamente unas 10 diapositivas para ver la técnica. Hola, hola. Doctor, ¿para qué día? ¿Para mañana? No, para el viernes. Si quiero yo... ¿Cómo se? ¿Se ponen de acuerdo y me la preparan para el viernes? Sí, doc. Bueno, que tengan bonito día. Si no hay alguna pregunta.
Nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Bye, Gracias, bye. doctor. Listo, terminar.